Y el régimen de Nicolás Maduro justifica que la escasez de medicinas y alimentos en Venezuela es por las sanciones económicas impuestas el viernes por la administración de Donald Trump. Delcy Rodríguez, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente oficialista, señaló que su país no tiene ahora cómo pagar alimentos y medicamentos que se encuentran en embarcaciones en las costas tras el decreto firmado por el mandatario estadounidense. Daniela Zambrano tiene hasta ahora el reporte desde Caracas. Daniela, un buen día. Hola Karen, muy buen día. La Federación Farmacéutica de Venezuela ha denunciado la problemática con la escasez de medicamentos desde el año 2012, una situación que se ha agravado en los últimos 2 años, al igual que la escasez de alimentos, por lo que considera absurdo que se diga ahora que la escasez de medicamentos en Venezuela se debe a estas sanciones financieras impuestas el pasado viernes por la administración Donald Trump contra el gobierno venezolano, contra Venezuela en materia financiera. Nuestra compañera Nicole Colster ha preparado el siguiente informe al respecto. ¿Qué sanciones los Estados Unidos? ¿Acaso que esto fue de ayer? Esto tenemos 3 años. Lo que pasa es que ellos siempre viven echándole la culpa a todo el mundo. Venezuela no tendría cómo pagar alimentos ni medicinas por culpa de Estados Unidos, una nueva excusa gubernamental frente a la crisis de la escasez que se escucha esta vez de voz de la presidenta de la constituyente madurista, Delcy Rodríguez. Barcos en la costa, cargados con medicamentos y con alimentos, Venezuela no tiene cómo hacer el pago porque hay un bloqueo financiero. La sanción económica que fue firmada por el presidente de Estados Unidos hace apenas 4 días. Pero esto no es desde el viernes, esto tiene mucho tiempo ya. No, eso ninguna sanción, esas sanciones se la están poniendo ahora. Y el hambre lo estamos pasando, tenemos bastante tiempo pasando hambre. 3 años haciendo cola, saliendo de tu casa a las 2 de la mañana para esto, ¿ves? Se acabó. Mira, simplemente cuando tú haces una obra de teatro, ¿verdad? Tú te das cuenta de que las personas que están allí frente a ti están actuando con un guión. La escasez en Venezuela no es nueva, existe por lo menos desde el 2012 y se ha profundizado desde hace 3 años. Y mira, yo pesaba 86 kilos y rebajé de un momento a otro 25 kilos. ¿Por qué? Por la falta de la papa, la calidad de la comida. Declaraciones que no fueron bien recibidas por los venezolanos. Ella tiene todo, pero ¿nosotros qué tenemos? Lo que tenemos es miseria. El hambre y la crisis humanitaria ha sido negada por el gobierno venezolano en innumerables oportunidades, pese a las miles de denuncias. No va Estados Unidos a provocar una crisis humanitaria en Venezuela. La escasez de fármacos también golpea a los venezolanos. Las medicinas más esenciales no se consiguen. Yo tengo más de un mes buscando calcio, Bonamés y esto. ¿Desde cuándo es esto que no se consiguen las pastillas? Desde que está Maduro aquí. La Federación Farmacéutica Venezolana cifra la escasez de medicinas en 85% en el mejor de los casos. El problema está presente en todo el país desde el año 2012. Nosotros venimos de ver pacientes morir porque no tienen tratamiento de cáncer. Esa es una situación crítica. Ahora van a achacar todo lo que ha pasado a las nuevas sanciones económicas. Al contrario, busquen a ver cómo solucionan a eso, busquen comunicarse. ¿Qué podemos hacer para solucionar este problema? Y a propósito de estas sanciones impuestas por el gobierno estadounidense el día de ayer, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, además ex canciller de Venezuela, aseguró que una de las medidas que tomará la administración de Nicolás Maduro será afianzar relaciones comerciales con Rusia, Irán, China e India. En esta rueda de prensa también se refirió a las nuevas acciones que tomará la Asamblea Nacional Constituyente, entre ellas regular a los proveedores de redes sociales en el país, pues asegura hay una guerra psicológica desde hace años contra la administración de Nicolás Maduro. Escuchemos sus declaraciones. Hay más de 20 instrumentos internacionales que regulan la discriminación, que regulan la intolerancia, que regulan el odio y que sirve de marco para evitar que desde los medios de comunicación, en sus distintas expresiones, en este caso también en las redes sociales, se evite que se proliferen mensajes llamando al odio, llamando a la intolerancia, llamando a la guerra. Así que nosotros sí vamos a regular a las empresas proveedoras de estas mensajerías de redes sociales, vamos a regular y a controlar, porque Venezuela en los últimos años ha sido víctima del laboratorio de guerra psicológica que a través de los mensajes en las redes sociales han procurado la confrontación fratricida entre venezolanos y venezolanas. Destacar además que a la fecha ya son 6 los medios internacionales que han sido sacados de las cable operadoras en Venezuela por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y a su vez por orden del presidente Nicolás Maduro. Más de 40 emisoras locales fuera del aire en lo que va de año y pues ahora se anuncia esta regulación de las redes sociales. Precisamente hoy será uno de los temas de debate en la sede del Parlamento. Habrá sesión convocada para las 11 de la mañana hora local y otro de los temas será el informe presentado sobre los casos de corrupción vinculados a la empresa brasilera Odebrecht. Con esta información desde Caracas yo me despido, volvemos contigo al estudio.
europeo. Vamos a comenzar en París, donde esta mañana el presidente Emmanuel Macron ha calificado de dictadura al régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Vamos a la capital francesa con Diana Jayón, quien tiene las declaraciones. Diana, un buen día ya, buena tarde para usted. Así es, Karen, recibe un muy cordial saludo desde la capital francesa, lo dijo bastante claro, ha calificado de dictadura abiertamente frente a la prensa y sobre todo, importante, frente a decenas de embajadores que estaban presentes en el encuentro del presidente, su primer encuentro con los representantes diplomáticos de más de 50 países acá en París. Ha dicho que lo que hay en Venezuela no puede llamarse de otra manera, se trata de una dictadura. Ya de una manera más simple lo había referido anteriormente durante su encuentro con el presidente de Perú el pasado mes de junio, pero hoy el presidente Macron lo ha dicho con total firmeza. Escuchemos las declaraciones del mandatario francés. El régimen que se ha instalado en Venezuela. Permítame hablar sobre este tema, de lo preocupante que es la crisis actual de Venezuela. Una dictadura que intenta sobrevivir al precio de un deterioro humanitario sin precedentes, una radicalización ideológica preocupante, mientras los recursos de este país siguen siendo considerables. Importantes declaraciones que daba sobre la dictadura en Venezuela el presidente Galo, pero también hablaba frente a los embajadores de otro tema muy importante que asegura no es solamente un tema que le compete en este momento a Europa, sino a todo el mundo. Se trata del terrorismo yihadista y de todos los tentáculos que asegura han llegado a diferentes puntos del planeta. El presidente aseguraba que el ejercicio de combatir el terrorismo no puede ser solamente de una fracción del planeta, sino de todo el mundo. Escuchemos las declaraciones de Emmanuel Macron. Resguardar la seguridad de nuestros conciudadanos significa que la lucha contra los terroristas islamistas es la primera prioridad de nuestra política extranjera. Sí, hablo muy bien del terrorismo islamista y asumo perfectamente el empleo de este adjetivo, porque nada sería más absurdo que negar el vínculo entre los terroristas, los ataques terroristas que hemos vivido y el fundamentalismo político entre ciertos dentro del Islam. Un tema sin lugar a dudas recurrente en los últimos pronunciamientos del presidente de Francia, que de esta manera deja en evidencia la enorme preocupación que tiene frente a este hecho. Recientemente el terrorismo atacaba a España y, como lo ha dicho ya en repetidas oportunidades el mandatario francés, se puede dar hechos similares en cualquier parte del mundo. Son las declaraciones del presidente Macron hoy en su encuentro con los embajadores y en este discurso sobre política exterior, el primero de su mandato. La información, Karen, que registramos a esta hora desde París. Continúa tú con más información en la